que es el Día Internacional del Libro y que conversemos un poquito sobre su experiencia, sobre qué lo motivó a escribir, porque a mí hay algo que me gusta mucho de usted, que es, primero, que es una persona sumamente activa, que se mantiene todo el tiempo activo, que hace ejercicio, que está procurando siempre hacer cosas y retándose continuamente. Hay algo que de verdad que me gustó mucho y tuve la oportunidad de estar cuando hicieron la presentación de su libro. Y yo se lo dije en ese momento, que fue que realmente es un logro muy importante que a sus 84 años, creo que tenía, que fue cuando sacó el libro, ¿no? Cuando publicó su libro. 84, sí. Entonces me gustaría que me hablara de eso, o sea, ¿qué se siente publicar un libro a esa edad cuando hay mucha gente que ya dice, no, ya yo tiro la toalla, pero ni siquiera los 84, la están tirando desde los 50? Bueno, muchas gracias, Gladys. Yo voy a comenzar por lo siguiente. Hoy es Día Internacional del Libro, se celebra eso, es un acontecimiento importante para la humanidad. Pero lo quiero comenzar con una especie así de axioma que hay alrededor del libro. Y es cuando se prestan los libros. Hay uno que dice que los libros son los mejores amigos del ser humano, pero son muy susceptibles. Cuando tú los prestas, se ofenden de tal manera que nunca más quieren regresar. Esa es una manera de decirlo, pero hay otra más coloquial que dice, no se sabe quién es el tonto, si quien lo presta o quien lo devuelve. Bueno, con esto quiero comenzar por agradecer ese gesto que tú has tenido, esa iniciativa que tú has tenido de comenzar este tipo de encuentros. A mí me parece muy interesante, sobre todo en este momento en que se ha operado una especie de reencuentro de la familia. Hemos convertido nuevamente la casa no en un sitio de tránsito, sino más bien en un sitio de estar. Nos encontramos dentro de la casa. Yo dije los primeros días que estábamos descubriendo espacios de la casa que prácticamente no lo veíamos sino de pasada. Y gracias, en cierta manera, a esta situación extraordinaria que está pasando en la humanidad, nosotros nos encontramos verdaderamente muy satisfechos con lo que está ocurriendo puertas adentro. Ahora mismo yo tengo en mis manos, y lo voy a mostrar un poco para entrar en materia, este libraco que yo lo conservo desde los años 1960 y lo titulé Mis inquietudes periodísticas. Aquí hay de verdad un encuentro total con todo lo que yo he hecho a lo largo de estos 84 años, ya para 85. Aquí tengo yo el primer artículo que publiqué en el diario El Imparcial de la ciudad de Maracay. Voy a ver la fecha, el 26 de enero de 1963. Me inicié en la actividad periodística publicando artículos de opinión. Luego ingresé a trabajar como reportero del diario El Carabobeño para una página que le dedicaba al Estado Aragua. Inclusive tuve que manejar durante un cierto tiempo la página en ausencia del director de la misma. Allí publiqué, y lo voy a mostrar, una columna que yo bauticé con el nombre de Un portón de cochera. Es un portón de cochera. Y ahí verá la imagen de un carro antiguo. Bueno, este relato que yo hacía semanal de todo lo que acontecía no solamente en el estado de Aragua, sino en algunos otros lugares de Venezuela y del exterior. Aquí aparece, por ejemplo,
la fecha en que el hombre pisó por vez primera la luna y hago un comentario. Y así sucesivamente he publicado muchos trabajos de opinión, y tengo que mostrarte también, o mostrarle a las personas que nos están viendo en este momento, esta imagen que apareció ilustrando mi primer cuento. Esta imagen que apareció ilustrando mi primer cuento, que se llamó para ese momento Frustración. El cuento se llamó Frustración, y que aparece ahora en el lugar con otro título, con el título de Extravíos. Este cuento fue publicado por la revista Élite de Caracas, justamente el 21 de agosto de 1965. Es decir, yo tengo verdaderamente una trayectoria dentro del mundo de las letras desde hace muchos años. Pero por supuesto, yo me dedicaba a múltiples actividades. Soy locutor de radio también, tenía mi programa de radio, alternaba allí con muchas actividades, inclusive con el Teatro Universitario de Maracay. Es decir, tenía muchas actividades, pero nunca pensé en publicar mis cuentos. Solamente hubo esa oportunidad para la revista Élite, y ya en lo adelante lo fui dejando y fui almacenando las cosas. Seguí escribiendo, pero seguí guardando. Ahora, hay un hecho muy importante que ocurre hace aproximadamente 5 años y del cual tú eres testigo. Yo recuerdo que yo escribí un artículo que se llama Paredón. Te lo di a leer y se lo di a leer a tu esposo, y recuerdo que me dijeron: José, esto vale la pena publicarlo. Y yo me animé, hablé con mi hijo José Gregorio, hizo la conexión con el diario El Universal de Caracas, mandamos la prueba y aceptaron el artículo. Dijeron que el artículo estaba muy bien presentado, muy bien escrito. Y comencé a publicar semanalmente desde entonces un artículo de opinión en el diario El Universal de Caracas, hasta que hace año y medio la censura del régimen actual me cerró la posibilidad de seguir publicando mis artículos. Sin embargo, no me di por vencido, abrí un blog. En ese blog he venido publicando también artículos de opinión, he venido publicando también poemas, he escrito unos cuantos poemas, y aquí quiero abrir una especie de paréntesis para señalar que nosotros, los venezolanos que vivimos hoy fuera de la frontera de nuestro país, también nos interesa la literatura y nos interesa muchísimo escribir sobre, no solamente sobre lo que está pasando en Venezuela, pero lamentablemente de una manera o de otra caemos escribiendo lo que nosotros pensamos en lo que ocurre en Venezuela. Y justamente en este libro que que publicamos el año pasado y que tú lo mostraste hace un momento, El Lugar, por aquí, en este libro, El Lugar, yo escribo un cuento que lleva ese mismo nombre. Y es un cuento real, es un cuento de la vida real, porque se trata de un joven, hoy tiene 19 años, ese joven que aparece en este cuento, tiene 19 años, estudia en una universidad venezolana, y todo lo que yo digo allí, lo digo recreándolo con la literatura. ¿Por qué? Porque los venezolanos no nos podemos sustraer en este momento de lo que está aconteciendo en Venezuela. De manera que los poemas nuestros, de una forma o de otra, y tienen que ver con la tragedia venezolana. No nos podemos separar de ello, sobre todo porque esto pega mucho a la distancia. Lo saben quienes viven fuera de Venezuela en condiciones verdaderamente muy lamentables, muy extremas, en cualquier lugar de Venezuela, si me están viendo. Donde uno esté, siempre uno lleva a su país, sea venezolano, sea de otra parte, uno va a llevar su patria en su corazón. Y mucho más en las condiciones en que está Venezuela ahorita, evidentemente
lo sentimos. Entonces, sentimos esas carencias, sentimos esa apatía, sentimos todo eso que está sucediendo y lógicamente buscamos la manera de plasmarlo, de denunciarlo, de hablarlo, de que la gente conozca la realidad por la que uno atraviesa también. Efectivamente. Entonces, yo lo hago de repente a través del arte, usted lo hace a través de la escritura, pero cada quien tiene su espacio y eso es lo maravilloso del arte, de la cultura, que es una manera extraordinaria de expresarse, de expresar ideas, de expresar situaciones, de expresar todo lo que está aconteciendo, como denuncia o como cosas positivas, viendo el aspecto positivo. Claro. Entonces, aproveché de decir cuál es su blog para que lo sigan, porque usted es bien tecnológico. Bueno, yo tengo With Papa, ¿no? Café with Papa. Café con Papá, es un blog que yo publico, donde reúno todo lo que tiene que ver con el acontecer del venezolano o los pensamientos que se me vienen a la mente en ese momento y que creo que recreándolo desde el punto de vista de la literatura puede interesar a los lectores. Quiero decirles que este próximo martes cumplo 85 años, con el favor de Dios. 85 años. Que yo las llamo 85 ruedas. Y voy a salir en mi blog Café con Papá con un artículo que reúne un pasaje de esa vida, pero que lo estoy recreando desde el punto de vista también de acontecimientos más bien gratos que han ocurrido a lo largo de mi vida. He dejado de lado esas cuestiones grises, esos grises que para nada son de publicar o de comentar. Me dedico más bien a hablar de la experiencia que estoy viviendo en este momento. Fíjate que hay un detalle supremamente importante a destacar y es lo que está aconteciendo con la educación online, la educación a distancia. Y aquí me detengo precisamente para evocar a Félix Galán. Ojalá lo pueda conseguir aquí, un artículo que yo publiqué del doctor Félix Galán en el periódico Última Noticia de Caracas, donde hago mención a esa labor extraordinaria que este hombre hizo en pos de la educación. Félix Galán fue el creador del programa Abajo Cadenas, que sirvió para alfabetizar a muchísima gente, no solamente en Venezuela, sino en muchos países de Latinoamérica. Y él fue el fundador de la Universidad de la Tercera Edad. A Félix Galán lo tildaron en ese momento de soñador, de loco, de todos los adjetivos que tú te puedas imaginar. Y sin embargo, él basaba la formación del hombre desde el punto de vista de un concepto andragógico. Él dice que para los adultos la andragogía es una educación horizontal. No es de una persona que sabe y una persona que aprende, que es el método pedagógico tradicional que es totalmente vertical. Ahora mismo estoy observando esto y qué tal que eso hubiese ocurrido en aquellos años en que las autoridades venezolanas no le pusieron la debida atención a esta universidad. Te debo decir que yo estudié 6 años comunicación social en la Universidad de la Tercera Edad. Un año, un estudio propedéutico sobre todo lo que tiene que ver con andragogía y luego todo lo que concierne a la comunicación social. Hicimos todo el esfuerzo, luchamos, fuimos a todos los lugares que había que ir en ese momento y no lo comprendieron. Ahora mismo, en este instante, veo a estos chicos frente a la pantalla de su laptop y me estoy recordando aquello que soñó Félix Galán, una comunicación totalmente horizontal. Eso,
totalmente un visionario. Pero lamentablemente siempre hay unos cánones que se atraviesan y hacen que las cosas no se logren. A lo mejor van a ser, a partir de ahora, cuando regresemos, Dios mediante, a la normalidad, van a ser un nuevo concepto de la vida. No es que vamos... Perdón, no es que vamos a regresar al pasado, no es que vamos a regresar al pasado. El pasado quedó allí, pero no vamos a encontrar con un mundo totalmente nuevo. Vamos a emprender. Ahora va a salir verdaderamente un nuevo concepto de vida. Y eso hay que aprovecharlo. Ojalá los niños, ojalá hubiesen niños viendo esto que estamos comentando nosotros, porque obviamente eso viene, eso va a ocurrir en poco tiempo. Por eso es tan importante que se documente todo lo que está pasando. Yo siempre estoy diciéndole a los artistas, a los creadores, a los escritores, documenten lo que está sucediendo. Porque imagínense de aquí a mucho tiempo, la gente tiene que saber qué pasó, cómo lo vivimos, qué sentimos. O sea, como uno ve las cosas del pasado. ¿Cómo uno tiene referencia de esos sucesos del pasado? Si no es con toda esa documentación que han hecho los antropólogos y todo, ¿no? Entonces, por eso yo le digo a los fotógrafos, a los escritores, a los artistas, yo les digo, documenten todo este proceso. Eso es una información valiosísima para el futuro. Así es. Muy bueno. Mire, un poquito vamos a conversar del libro, que yo quiero que hablemos del libro, porque nosotros teníamos pendiente hacer la presentación del libro. Y por cierto, era para esta fecha, coincidiendo con el Día Internacional del Libro. Pero como se presentó todo esto y la agenda de todo el mundo ha variado tanto, pues entonces vamos a hablar un poquito del libro. Yo quiero que usted cuente esa anécdota porque yo me siento muy halagada porque Arte Bordeaux forma parte de ese libro. Cuente un poquito de qué se trata. Así es. Bueno, fíjate que el libro también tiene su tapabocas. Vamos a quitárselo, ¿no? Vamos a quitárselo de momento. No lo necesitamos. Estamos cumpliendo. Fíjate que este libro, como tú decías hace un momento, no es que llega tarde en mi vida. Porque yo pienso que no hay cosas que están medidas únicamente por un factor del tiempo. Todo llega en su momento. Todo llega en su momento. Yo ahora dispongo de más espacio, dispongo de más tiempo como para dedicarme a lo que siempre me ha gustado, a escribir. Yo estoy enfocado en seguir escribiendo y de hecho ya llevo aproximadamente 11 cuentos que he elaborado. Estoy incursionando en otra técnica que no había explorado anteriormente, que son los cuentos cortos, que son, a mi manera de ver, mucho más exigentes, porque hay que saber medir la palabra específica y los adjetivos, todos los elementos conectores para construir una idea. De manera que en eso estoy enfocado y estoy trabajando en ello. Yo considero que la Galería Arte Bordeaux es así como un oasis que se abrió de pronto en un lugar eminentemente comercial, como es un centro comercial, obviamente, pues Atrium Mall. Y allí tú has hecho una labor extraordinaria porque has ido acercando gente para discutir sobre temáticas totalmente distintas a la que puede ser una galería de arte. Ahí he tenido oportunidad de escuchar a arquitectos exponer todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, de cómo aprovechar los espacios, cómo reordenar la ciudad para hacerla más vivible, más amigable, más humana. Entonces, bueno, de pronto tú has convocado personas que escriben. He tenido la ocasión de conocer a muchos escritores panameños y me llama mucho la atención que son jóvenes en su mayoría. Debo aprovechar esta oportunidad para destacar la labor
que ha hecho en Panamá el profesor Jaramillo Levy. De verdad que él ha sido un factor de primer orden para el desarrollo de la literatura y de las letras y de convocar a los jóvenes a incorporarse, a escribir sus vivencias, a exponerlas en el lenguaje que saben ellos manejar. Eso me parece muy interesante y yo quiero destacarlo y agradecerlo. Y también quiero agradecer, ¿por qué no? Tengo que aprovechar este medio a la Universidad Tecnológica de Panamá. La Universidad de Panamá nos abrió las puertas, ahí fue donde bautizamos el libro y todo de la mano del profesor Jaramillo Levy. Bueno, allí tenemos pendiente el poder tener una reunión con un grupo de estos escritores y mostrarle el libro, escuchar sus opiniones, porque otro de los aspectos importantes para quien escribe es poder escuchar, que le digan a uno la realidad. Es decir, no solamente el que escribe está esperando que le den lisonjas y le den aplausos. El que escribe espera que le hagan una crítica, que le critiquen lo que escribe, cómo lo expuso, por qué lo hizo de esta manera. En fin, eso es un detalle que enriquece el deseo de la gente de seguir exponiendo sus ideas. Claro, claro. Ahí los cuentos son como variopintos, ¿no? Hay como temáticas diferentes. Además que el libro es precioso. El libro tiene un formato muy lindo. Está muy bien presentado. Y de paso, las ilustraciones son de un artista plástico que se llama Andrés Barrios, son hermosas. Corresponde a la portada, que es un cuento que se llama Bari. Vale. Yo decía que nosotros estamos aquí porque hay un cuento que se llama Solo Sueños. Sí, ese me gusta mucho. Esto hace referencia a una exposición que nosotros tuvimos en la galería hace varios años ya, que se llamó 9 Evas. Y eso fue una exposición que convocamos nosotros, o sea, éramos 8 artistas, puras mujeres, y yo, galerista también mujer, y por eso nos llamamos 9 Evas, y eso fue a beneficio de una fundación que lucha contra el cáncer de mama, y fue una exposición hermosa, y las artistas tenían que intervenir unos maniquíes, y entonces usted se inspiró en ese cuento, en esa exposición para hacer ese cuento. A mí me gustó mucho porque también incorporó un relato que yo le había comentado sobre una anécdota de mi hijo que quería aquí está, por cierto, una de las artistas, Mildred Beitía, participó en 9 Evas, lo está viendo en este momento. Ah, qué bueno. Enterándose. Un saludo para ella. Sí. Entonces, tiene como un poco de ficción, tiene realidad, y todos los cuentos sé que tienen algo de eso, o sea, es un poco de algo de sus propias vivencias, que tiene muchísimas, y también le mete esos detallitos por ahí de parte de ilusión y de sueños y de un poquito hasta de picardía, ¿no? Bueno, me parece que has hecho una exposición muy interesante alrededor de cómo se inspira un escritor. Cada quien tiene su fuente de inspiración. La mía siempre busca conectar con la realidad, es decir, un hecho real. Por ejemplo, el primer cuento que habla de una chica que se traga un bombillo, un foco de linterna, Luz de Alborada se llama ese cuento. Eso es real, eso le ocurrió a una chica. No voy a mencionar su nombre porque ella existe todavía, respeto, pero
tenía 12 años y jugando en una suerte de prestidigitación, ¡pum!, se tragó el bombillo. Y allí comienza la trama y se desarrolla la trama y conecta con un hecho real también. Y ocurre en un cine de la ciudad, donde un hombre se daba cita por las noches y el hombre se aprovechaba de la oscuridad para mostrar sus partes íntimas y acosaba a las personas. En los cuentos conecta diferentes vivencias, ¿no? Efectivamente, entonces aparece que la chica trabajaba ya como acomodadora del cine, porque ella lo que hacía es que oprimía el ombligo y se proyectaba un haz de luz y descubrió al aberrado sexual y lo persiguieron y el hombre tuvo que huir. Eso es un cuento de la vida real, con truculencia que uno le pone. Luego tengo el cuento de ese mismo de Bahareque. Ese es un cuento de la vida real. Es un personaje que, por cierto, me inspiré por la portada del libro. Esto está hecho con Chimó. Andrés Barrio, el artista plástico, plasmó este trabajo y me lo obsequió. Yo le pedí permiso para colocarlo como portada del libro. Él, desde luego, condescendiente aceptó y tiene una composición hecha con Chimó, lo mismo que ocurría en la pared de Bahareque, estos matices. Para los que no sepan, porque aquí probablemente hay personas que no son de Venezuela y no van a saber qué Sí. es Chimó. El Chimó es como una pasta de tabaco que se mastica, ¿no? Exactamente. Como una mancha marrón, ¿no? Como un líquido marrón espeso. Exactamente, es un producto que se hace con una sal natural que se llama urao. Se mezcla con el tabaco y se produce, con el fuego se produce una pasta. Y esa pasta la meten la colocan en unas cajitas y las personas se la llevan, los que son adictos a ella, se la colocan en la boca y dicen que se sienten de lo mejor. Eso era lo que usaban antes los beisbolistas que se lo ponían en el labio. Efectivamente. Y el tabaco en rama que lo masticaban también los beisbolistas y en Venezuela lo utilizaban o lo utilizan todavía en la zona ganadera, en la zona de los llanos, en el Zulia, en los Andes de Venezuela, mascan tabaco. De manera que... Y el Bahareque en Panamá es como la Junta del Barre, son las casas que hacen con el barro mezclado con paja y agua, entonces hacen así como un engrudo, una cosa, y hacen las construcciones bien rudimentarias Es lo mismo que en Venezuela, solo que acá me gustó muchísimo porque vivimos la experiencia en la Casa del Soldado, donde ellos se reúnen y comienzan a pisar el heno, la paja, la empiezan a mezclar con el barro, le van poniendo agua y aquello se convierte en una fiesta. Y es algo sinérgico porque todo el mundo se da cita para ayudar y de allí salen a emparedar las paredes de caña. Eso me gustó mucho, esa celebración que es típica de aquí de Panamá, porque como que se pone en manifiesto la solidaridad. Efectivamente. Se une la comunidad para construir la casa de una persona. Entonces, me pareció una actividad hermosa. Muy bueno. Una recreación en la Casa del Soldado, que es la Casa de la Cultura de España aquí en Panamá, y con un artista plástico muy reconocido. Se me fue el nombre, José Gregorio, si me puede ayudar ahorita. Y fue hasta terapéutico, porque yo primero no me quería meter allí porque tienes que pisar el barro, o sea, la idea es que pises el barro Así para es. que se vaya con toda esa grama. Y yo no me quería meter porque me
Muy bueno, comer es muy una bueno. lista y una persona Bueno, extraordinaria. te quiero hablar de otro cuento que yo lo llamé en su momento la joya de la corona. Tiene su reminiscencia, tiene su porqué, que es el cuento que titulé La Flor de Abril. Yo tengo que comentar brevemente, me imagino que en Panamá y en muchos lugares de Latinoamérica ocurría lo mismo. Cuando los jóvenes nos largábamos los pantalones largos, que ocurría entre los 14 y los 15 años, era una costumbre que había, no sé, eso desapareció, pero esa costumbre, había que debutar con una chica desde el punto de vista de las artes íntimas, por no decir otra cosa. Entonces, ese era un trago verdaderamente amargo, ese era verdaderamente un trago amargo, ese salto en el vacío, una cosa verdaderamente inexplicable, inexplicable. Gracias a Dios que los muchachos de ahora no pasan por esa situación. Bueno, y ahí nace el cuento, conociendo a una persona que comenzó, como quien dice, a hablar de su vida, y yo lo asocio con un personaje que la visita, el debutante, el muchacho, que termina, a medida que se va desarrollando la trama del cuento, en un hermano que ella no conoció, porque en el interín ocurre una tragedia enorme y se salva la persona, pero ella tenía unas ciertas facultades paranormales, del pensamiento paranormal, y asociaba que ella no vino sola a este mundo, que había otra persona en este mundo. Y ahí es donde está precisamente la trama de ese cuento. Me gustaría que quien tuviese la ocasión de leerlo, pues lo comentara también. Está hecho con mucho respeto, está hecho con mucha delicadeza, no cae en el plano de la vulgaridad, todo lo contrario. Cuéntenos el de Siete Evas. Sí, vamos a aprovechar de decir, estos libros están a la venta también en la galería. Ya. Y ahorita, por supuesto, con todo este tema los estamos ofreciendo incluso de manera, o sea, estamos ofreciendo el delivery. Porque, mire, le están mandando saludos aquí desde Margarita, María Elena Marín. Ah, bueno, muchas gracias, María Alejandra. Saludos para ti y para todos en casa. Qué bueno. Mire, entonces lo estamos ofreciendo porque, como nosotros decimos, o sea, nosotros no solamente somos una galería de arte, ya nosotros desde que abrimos en Panamá sentimos la necesidad de hacer otras cosas. Por eso es que, como usted mismo dijo, abrimos el espacio para involucrar otras áreas de la cultura. Entonces, en ese orden de ideas estamos haciendo conversatorios, tenemos diferentes talleres y allí se dan cita también escritores y tenemos algunos libros. Estamos empezando apenas, no digo que vamos a tener una librería, me encantaría, pero no es mi rama realmente. Así es. Entonces, pero sí le estamos dando cabida a algunos talentos como usted, por ejemplo, como perdón, se me trabó la lengua, el arquitecto Álvaro González Clark, que usted conoció allí también, claro, en la galería. Claro. Entonces, son así como bueno, muy sutilmente tenemos a la venta estos libros porque también nos gusta apoyar, nos gusta brindarles un espacio a ustedes y sus libros están, el lugar está en El Hombre de la Mancha, está en varias librerías ya. Ya, sí. ¿En qué otras librerías está? En Panamá Viejo. Panamá Viejo. ¿En Panamá Viejo? Sí, Panamá Viejo.
Y la cultura. Sí. Y en la librería cultural. La librería cultural. Ahorita Sí, lo anotamos de todas maneras allí, lo pueden ir anotando allí para que sepan dónde lo pueden conseguir ya. y todas las librerías donde lo pueden conseguir y así, bueno, ustedes lo pueden ubicar o también lo pueden ubicar a través de la galería, como les digo, se lo podemos enviar a través de delivery. ¿Qué? Porque bueno, la idea es que ustedes puedan disfrutar de este libro maravilloso que hizo el señor José con tanto entusiasmo, con tanta dedicación. Así Y es. esto fue un trabajo enorme, no solamente para usted, sino para su familia, que lo apoyaron muchísimo. en todo el Muchísimo. emprendimiento. Muchísimo. Bueno, y he gozado con un apoyo extraordinario de Adriana, de José Gregorio, que han sido verdaderamente los mecenas de esta aventura, ¿no? De esta aventura a mis 84, casi 85 años. Quería hacer un comentario con relación al estilo que utilicé en la redacción de los cuentos. Que desde luego cuando uno escribe, uno no tiene la suficiente capacidad como para autoanalizarse a sí mismo con respecto al estilo, la forma como redactó su libro. Pero el profesor Jaramillo, él puso mucho énfasis en la pulcritud semántica del libro. Es decir, yo le comentaba a él que yo tuve una profesora de literatura que insistía en que había que poner mucha atención en el queísmo y el dequeísmo. Esos son dos detalles supremamente importantes. ¿Por qué son importantes? Porque en la literatura el abuso del queísmo o el abuso del dequeísmo es lo mismo que un pequeñito piedrita en el zapato. Al principio tú juegas con ella, al principio la toleras, pero hay un momento en que se te hace insoportable. ¿Por qué la gente deja de leer algo? Porque se cansa. Se cansa. Y una de las cosas en que ponía el acento el profesor Jaramillo era cuando él señalaba que yo venía, a pesar de que soy nuevo en el arte de escribir libros, cuentos en este caso específico, traía la experiencia en la publicación de artículos de opinión, que eso me daba una cierta base para yo desenvolverme creando los personajes y moviendo los personajes. Hay un detalle muy importante también que lo quiero dejar correr para que las personas que se interesen por escribir también lo tomen, lo ponderen, lo consideren, lo tomen en cuenta. Y es la forma de armar la trama de un libro. Hay quienes utilizan una especie de mapa, hay quienes hacen una especie de mapa, hay otros que hacen una especie de brújula para irse guiando. Yo me remito a un escritor muy conocido, José Saramago, portugués, que utilizaba el recurso de la espontaneidad. Es decir, él comienza por escribir algo, lo coloca y ahí comienza a desarrollarlo. Y va corrigiendo acá y va eliminando y va moviendo. Y en eso yo me entretengo mucho. Esa es la forma que yo empleo en este momento. Sin dejar de considerar también lo que es el mapa y lo que es la brújula. ¿Y usted escribe todos los días? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Eso es como un artista. Eso es una cuestión de oficio. Bueno, eso va ligado a mi ejercicio aeróbico. Ese es un ejercicio también, porque la mente hay que ejercitarla, obviamente. La mente hay que ejercitarla. Y por cierto, permíteme la oportunidad, sin salirme del tema, en enviarle un mensaje a todas las personas contemporáneas conmigo en edad. Yo quisiera que ellos tomaran muy en cuenta dos detalles que les voy a dar. El primero tiene que ver con la cocina. Yo soy el encargado del departamento de fregar
todo lo que tiene que ver con la cocina, todo lo que deje el chef, eso lo friego yo, pero lo friego con entusiasmo. ¿Por qué? Porque ese tiempo yo lo empleo en organizar, y allí parte, de verdad, de allí parte el éxito en lo que tú emprendas más adelante. Yo no es que hago las cosas en una forma desordenada, no, yo voy creando una especie de jerarquía y voy colocando las cosas para que el tiempo me rinda y para que el espacio también sea el más adecuado. Ese es un detalle. Y el otro detalle que les quiero decir, tomen un cuaderno, el día que ustedes quieran, tomen un cuaderno y escriban 5 palabras. 5 palabras que le vengan a la mente en ese momento. Puede ser fuego, día, sol, río, pájaro, árbol, en fin, tantas cosas. Y propónganse con esas 5 palabras construir un minicuento. Construir un minicuento. A partir de esas 5 palabras ustedes comienzan a elaborar un minicuento. Le vendo esa idea a las personas contemporáneas conmigo. Y a los que no también. Y a los que no también, y a los niños también. Claro, eso aplica para todo el mundo, eso es un Exacto. reto. ¿Y qué tiene que tener un minicuento? ¿Cuáles son los fundamentos? El fundamento del minicuento es que no debe pasar de 1500 palabras. Es decir, el máximo. Verónica Arroyo, si mal no recuerdo, una profesora, escritora venezolana especializada en la minificción, el minicuento, ella hace esa sugerencia. Y sí se puede hacer porque es cuando tú vas suprimiendo adjetivos, suprimiendo conectores que te permitan ir elaborando un concepto más abigarrado, más compacto, de manera que el lector, si lo considera interesante en la primera línea, pues se engancha inmediatamente y continúa leyéndolo. Esa es la idea de los minicuentos. Hay un famoso escritor de apellido Monterroso que habla de un dinosaurio, algo así como el dinosaurio amaneció y despertó. No recuerdo exactamente la palabra, pero ese es un cuento. Los entendidos lo ponderan como un cuento. Yo lo respeto, pero yo quiero aprovechar por decir un detalle interesante, y es que yo tuve la suerte, lo digo en mi libro también, en la presentación de mi libro, tuve la suerte de tener una maestra que fue mi tía. Mi tía me introdujo en el mundo del diccionario y yo le rindo homenaje a ella porque ella me puso un día el diccionario cuando aprendí a leer y a escribir. Me puso el diccionario en la mano y me dijo: toma, ese es tu mejor amigo, llévalo para siempre. Y yo lo conservo en mi mente y trato de colocar las palabras, pero sabiendo el verdadero sentido y contenido de la palabra, y si es la adecuada para que conforme la oración. Ese es un detalle que yo considero muy importante y yo lo considero muy particularmente bastante importante para mi escritura. Hoy usted me escribió algo allí en los comentarios a propósito de la publicación que yo hice, y yo suelo buscar también las palabras que no conozco. A mí me gusta buscarlas en el diccionario, porque así uno va ampliando su vocabulario también. Claro. Entonces, esa palabra que usted me colocó allí, que ahorita la verdad que no la recuerdo. Deicente. No la conocía. Deicente. ¿Perdón? Deicente. No la conocía. Bueno. Y me encantó. Bueno, déjame decirte, el ajonjolí, su nombre científico, su nombre botánico es Sesamum indicum. Sesamum indicum. Hay lugares donde le llaman ábrete sésamo, porque el ajonjolí, cuando él ya está para cosechar, el ajonjolí, la capsulita con los rayos del sol se abre, explota.
y la semilla se va al suelo, de manera que hay que tener mucho cuidado a la hora de cosecharlo para no perderlo. Entonces se llama Ábrete Sésamo, como los cuentos de las mil y una noche de Ábrete Sésamo, el personaje cuando grita de Ali Baba. Entonces, dehiscente quiere decir que cuando él abre, se esparce y se lo lleva el viento. Es dehiscente. Esa es la palabra, dehiscente. Bueno, no sé, me están diciendo aquí en el estudio que se le está acabando la batería, que está gastando mucha luz. Cualquier cosa. Bueno, estuvo muy buena esta conversa, como siempre. Me encantó hablar con usted y me encantaron esos tips que nos dio. Me gustó eso de las 5 palabras, lo voy a aplicar. Bueno, muy bien. Bueno, y yo, como de costumbre, agradecerte la gentileza que has tenido y tu iniciativa. Por eso siempre digo que tú tienes mucho que dar, mucho que aportar, y te deseo que tengas mucho éxito. Me gustaría que siguieras invitando personas para interactuar, a ver si podemos conectar con un grupo de los jóvenes que ya conocemos y hacemos una especie de tenida para escuchar sus opiniones, sus comentarios. Claro, voy a seguir invitando gente. Tengo ahí muchas ideas. Sabes que yo siempre ando inventando algo. Bueno, me faltan 96 horas para cumplir 85 años, así que este es un regalo que tú me acabas de dar. Muchas gracias. Y muchas gracias a las personas que tuvieron la gentileza de ver este programa. Bueno, pueden aprovechar y escribirle feliz cumpleaños ahí en Café con Papá. Ok. En Bueno, Facebook. muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, un beso. Muchas gracias. señor. Igualmente. Te quiero mucho. Gracias por tu conversa. Chao. Chao a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Al revés. Hasta luego. Chao, buenas noches. Ok. Chao.